Hoy necesitas escuchar algo que no es una frase bonita para consolarte, sino una verdad clara y directa. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que atraviesas ahora, esa espera que te consume, esa ausencia que desgasta tu ánimo, esa lucha silenciosa que pocos perciben, no marca el final. Forma parte del proceso, del plan que Él tiene para ti. Puede que estés exhausto, que sientas que te has quedado atrás, que todo tarda demasiado, que dudas de tu rumbo. Pero escucha esto sin rodeos, lo que hoy parece faltarte no es señal de abandono, sino preparación. Aunque tu corazón esté cansado de esperar, hay algo que necesitas comprender. La fe no significa tener todo resuelto, sino avanzar incluso cuando nada tiene sentido. Mientras tú percibes solo fragmentos, Dios ya ha escrito la historia completa. No hablo por sentimiento, hablo con base en la palabra. Como dice Filipenses 4:19, Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Lo que Él proveerá no es lo que tú consideras urgente, ni lo que crees indispensable, sino aquello que ya ha preparado para ti. Lo que hoy te falta no es una señal de vacío, sino una oportunidad de crecimiento. Puede que veas solo escasez, cansancio y desconcierto, pero es en ese espacio donde comienzan algunos de los procesos más difíciles y, al mismo tiempo, más sagrados de la vida con Dios. A veces sientes que algo dentro de ti se rompió. No recuerdas cuándo sucedió, pero avanzar parece un esfuerzo imposible. Pierdes interés en lo cotidiano, la mañana se vuelve pesada y todo se percibe como una carga silenciosa que no sabes cómo explicar, ni siquiera al orar. Sientes que te falta algo, paz, dirección, compañía o esperanza. Y justo ahí, en ese vacío, comienza la transformación. Lo que hoy parece ausencia es, en realidad, semilla. Al principio, solo percibes la carencia, escasez de certezas, de fuerzas, de recursos, de sentido. Te preguntas si Dios sigue presente, si en medio de tantas voces todavía escucha la tuya, si tras tantas promesas aún hay algo reservado para ti. La falta genera ruido interior y, de ese ruido, nacen dudas, comparaciones y desgaste. Observas a otros avanzar mientras tú parece que te quedas atrás. Intentas mantener la fe, pero dentro de ti se libra una lucha silenciosa entre lo que conoces de Dios y lo que hoy no percibes de Él. Es en esos momentos cuando el alma herida por la espera, la frustración o el dolor no resuelto puede tomar decisiones equivocadas, se cierra, se endurece y busca llenar el vacío con actividad, distracción o autosuficiencia. Pero todo esto forma parte del proceso. Cada instante de carencia es preparación para recibir aquello que verdaderamente necesitas. Comienzas a llenar tus días de ruido, intentando no escuchar el clamor profundo de tu corazón. Pero cuanto más tratas de ignorar lo que te falta, más intenso se vuelve. El alma no se satisface con distracciones ni con planes humanos, solo encuentra descanso cuando se entrega por completo. Es importante comprender esto con firmeza, huir de tu dolor no conduce a la plenitud, y rechazar tu necesidad no te acerca a la sanidad. Lo que hoy te falta, Dios lo conoce perfectamente. No está ciego ante tu angustia ni sordo a tu clamor, pero Él no actúa desde la desesperación. Su obra se despliega desde la eternidad. No es cuestión de gritar más fuerte, Dios actúa cuando decides confiar más profundo. Como dice Filipenses 4:19, Dios suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solo algunas cosas, ni solo lo que consideras urgente, todo lo que te falta, pero no conforme a tu tiempo ni a tus méritos, sino conforme a sus riquezas en gloria. Eso significa que lo que hoy parece ausente ya está resuelto en la dimensión donde no existe escasez. Lo que sientes como carencia, Dios ya lo ha escrito como promesa cumplida. No estás a la deriva, estás en las manos del proveedor eterno. Piénsalo, David fue ungido rey, pero no ocupó el trono de inmediato. Tuvo que huir,
esconderse, enfrentar rechazo y vivir rodeado de enemigos. A los ojos humanos parecía que Dios lo había olvidado, pero en realidad estaba moldeándolo para que, cuando llegara su momento, no solo recibiera la corona, sino también el corazón de un verdadero rey. Lo que hoy te falta puede ser precisamente lo que Dios utiliza para formarte en quien necesitas ser mañana. Él no desperdicia el dolor, no ignora el silencio, no se aleja cuando atraviesas crisis. Al contrario, cuando todo parece detenido, Él trabaja más profundamente que nunca. Tal vez tu carencia es lo que más necesitas, el espacio para depender de Él, la ausencia de lo humano para abrazar lo eterno, la falta de certezas para aprender a caminar por fe. Si atraviesas un tiempo de carencia, de incertidumbre, de falta de dirección o ánimo, míralo con otros ojos. No como derrota, sino como señal de que estás en proceso, en construcción, en manos del Maestro. Pregúntate no con palabras, sino con tu vida, ¿dejarás que lo que te falta determine quién eres, o creerás que Dios te está preparando para lo que aún no ves? El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto no significa que siempre recibirás todo lo que deseas, sino que, si Él es tu pastor, nada de lo que realmente necesitas te será negado. Aunque hoy no tengas, estás completo en Él. Aunque no comprendas, estás seguro en su plan. Aunque llores, eres sostenido por su gracia. Esa verdad es inmutable, no depende de lo que sientes ni de las circunstancias, permanece firme sin condicionamiento. Dios suplirá todo lo que hoy sientes que te falta, porque lo que parece carencia es, en realidad, formación. Puede que sientas una presión en el pecho que no sabes cómo explicar. Es como si tu corazón estuviera corriendo mientras tus pies permanecen inmóviles, como si tu mente lanzara preguntas que no encuentran respuesta en el cielo. Te cuesta dormir, soltar, esperar. Y aunque no lo digas en voz alta, lo que más temes es que Dios te haya olvidado. La ansiedad se disfraza de preocupación, de solo estoy pensando, de quiero planear bien las cosas, pero en el fondo sabes que no es eso. Lo que sientes es miedo, miedo a que no suceda, a que ocurra tarde, a que no sea como esperas. Entonces comienzas a forzar situaciones que deberían fluir. Tomas decisiones apresuradas, actúas desde la desesperación, quieres controlar lo que solo se puede recibir. Intentas mover piezas que Dios nunca te pidió tocar. Debes entender algo con claridad, tu ansiedad no mueve a Dios, no lo convence, no acelera el plan divino. Solo la fe tiene ese poder. Cuando el alma se siente vulnerable, intenta construir muros para protegerse, y uno de esos muros es la autosuficiencia. Decir haré que las cosas sucedan o no puedo esperar más puede parecer solución, pero en ese intento de controlar todo, terminas perdiendo la paz. Y la paz no se negocia, se cuida, se cultiva, se protege. La ansiedad te desconecta del propósito. Te hace olvidar quién tiene el control y te empuja a reaccionar desde el miedo en lugar de responder desde la fe. Por eso la Biblia no dice organiza tu ansiedad, sino, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No permitirá que el justo caiga para siempre, Salmo 55:22. Observa el verbo, echa. Suéltala. No la abraces, no la disfraces, no la justifiques. No naciste para vivir con temor del mañana. No fuiste creado para caminar angustiado por el futuro. Fuiste diseñado para confiar, descansar y creer. Confiar no significa ignorar la realidad, significa mirarla y, aún así, saber que Dios tiene la última palabra. Lo que activa el plan de Dios no es tu prisa, sino tu perseverancia, no es tu angustia, sino tu obediencia, no es tu fuerza, sino tu rendición. Jesús, en el Getsemaní, estaba tan angustiado que sudó sangre, pero aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue esa entrega la que abrió el camino a la mayor victoria espiritual de la historia.
A veces pensamos que la fe es mover montañas, pero muchas veces la fe es quedarse quieto cuando todo en ti quiere correr. Fe es confiar cuando el alma tiembla, es decir, Dios, aunque no entiendo, no me adelantaré, aunque me duela, no tomaré atajos. Sé cómo se siente ese silencio de Dios, esa sensación de espera prolongada, ese aparente desinterés. Pero quiero que lo tengas claro, el silencio de Dios no es rechazo, es estrategia. Él no te ignora, te está alineando, te está formando por dentro, para que cuando llegue lo que tanto anhelas, puedas recibirlo con madurez, humildad y gratitud. Pablo escribió desde la prisión: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Sabes lo que esto significa? La paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando aprendes a confiar, incluso sin tener respuestas. Ninguna bendición justifica perder la comunión con Dios a causa de la ansiedad. Ningún plan es tan urgente que deba construirse en medio del desorden de tu alma. Dios no te quiere rápido, te quiere firme. Si hoy sientes que estás perdiendo el control, detente, respira, reconecta. El que confía no acelera, el que confía se prepara. Echa tu carga a Dios. No la lleves más. Suelta el peso. No fue diseñado para ti. Hay un plan en camino, pero no llegará por presión, llegará por fe. Y la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es mirar el caos y decir, yo espero en ti. La carencia que hoy duele es la llave que abre un nuevo nivel de fe. Cuando algo falta por fuera, también comienza a faltar por dentro. Sientes que pierdes el equilibrio, que las fuerzas se escapan, que tu confianza en Dios se debilita cada vez que miras alrededor y no ves lo que esperabas. La sensación es como una herida abierta, arde, cansa y consume en silencio. Aunque sigas con tu vida, hay momentos en que te sientes roto. Falta una respuesta, falta dirección, falta la provisión que aún no llega. Falta el milagro que has pedido una y otra vez. Y esa carencia duele, no solo porque no la tienes, sino porque hace que dudes de lo que sí posees. Aquí comienza la batalla interna, invisible a veces, silenciosa, pero real. El error está en pensar que si algo falta es porque algo anda mal contigo. Empiezas a preguntarte, ¿será que no tengo suficiente fe? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios ya no me escucha? En medio de esos cuestionamientos, el enemigo susurra mentiras disfrazadas de lógica: si Dios estuviera contigo, no te faltaría nada. Si realmente te amara, ya te habría respondido. Y, sin querer, las crees. No porque quieras, sino porque el dolor nubla tu discernimiento, la herida distorsiona tu percepción y la ausencia te hace olvidar la promesa. Desde ese lugar de fragilidad, el alma tiende a cerrarse. Te vuelves desconfiado, duro, autosuficiente. Dejas de esperar lo mejor para no ilusionarte, pero en lo profundo sigues anhelando, necesitando, esperando. Eso significa que aún hay algo vivo en ti. Ese algo se llama fe. Aunque hoy no lo notes, la falta que te duele es una oportunidad, no una maldición ni una burla. Es una oportunidad divina para avanzar a un nuevo nivel de fe. Dios no quiere que vivas de migajas emocionales, quiere formarte para que recibas lo pleno que ha preparado. Dios no quiere que sobrevivas espiritualmente con oraciones rápidas o compromisos tibios. Él desea llevarte más lejos, pero ese más no se alcanza en la comodidad, se alcanza con hambre, sed y necesidad. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. La saciedad no llega a quienes creen tenerlo todo, llega a los hambrientos. La plenitud no visita a los que se sienten completos, sino a quienes reconocen su carencia. Y ese reconocimiento, ese clamor sincero,
es lo que abre las puertas del cielo. Dios no se acerca al orgulloso que cree que puede solo, se revela al quebrantado que admite, Señor, sin ti no puedo más. Mira el caso de Job, tenía familia, bienes, salud y respeto. Pero cuando perdió todo, cuando su alma quedó desnuda y su cuerpo lleno de llagas, fue entonces cuando experimentó a Dios de una manera que nunca antes había conocido, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Job no conoció plenamente a Dios estando lleno, lo conoció estando vacío. Hay cosas que solo se revelan en el desierto. Existe una intimidad con Dios que no se encuentra en la comodidad y una dimensión de fe que solo se activa cuando todo lo demás falla. No se trata de sufrir por sufrir, sino de comprender que cada carencia tiene propósito, que cada ausencia puede ser usada para formar una fe más firme, más real, más profunda. Una fe que no depende de las circunstancias, que no cambia con el clima, que no se derrumba cuando la respuesta se retrasa. Tú estás siendo llamado a eso, no a una fe superficial que celebra solo cuando todo va bien, sino a una fe madura, firme y valiente. Una fe que no se basa en tener, sino en creer, confiar y permanecer. Puede que hoy duela, puede que falte, pero eso no significa que estés perdiendo, significa que estás creciendo. No reprimas ese vacío, preséntalo. No niegues tu necesidad, exprésala ante Dios. Él no se escandaliza de tus preguntas ni se aleja de tu angustia. Cuanto más sincero es tu clamor, más profundo es su consuelo. Como dice Isaías 40 horas y 29 minutos, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando no tienes nada, Él puede darte todo. No temas tu carencia, no la ocultes ni la maldigas. Entrégala y observa cómo Dios la transforma en una plataforma para activar una fe que nunca antes habías experimentado. Cuando no entiendes el plan, abraza al Dios que lo diseñó. Hay momentos en los que mirar al cielo no trae consuelo, sino más preguntas: ¿por qué estoy en esta etapa de la vida? ¿Por qué las cosas no salieron como esperaba? ¿Por qué lucho tanto por mantenerme firme mientras otros parecen avanzar con facilidad? Deseas claridad, comprensión, pero lo único que recibes es silencio. Y en ese silencio aparecen el cansancio, la confusión y la frustración. Tratas de ser fiel, pero dudas del camino. Oras, pero las respuestas no llegan. Has intentado mantener la fe, pero hay días en los que todo en tu interior quiere rendirse. Tu mente busca lógica, tu alma pide dirección, pero no llega claridad. Solo más espera, más lucha, más incertidumbre. Es en esos momentos donde muchos tropiezan, quieren entender antes de confiar, ver antes de creer, controlar antes de rendirse. Pero ese no es el camino de la fe. La fe verdadera no depende de comprender el plan, depende de confiar en el corazón de quien lo diseñó. Cuando intentas entenderlo todo antes de avanzar, reduces a Dios a una fórmula, y Él no es una fórmula. Es un padre, un rey, un guía que ve lo que tú no puedes percibir. La fragilidad humana hace que pensemos que si algo no tiene sentido ahora, entonces no tiene sentido nunca. Pero los planes de Dios no son planos, son profundos, entretejidos en la eternidad, no en tu impaciencia. No siguen tu lógica, siguen su propósito, y ese propósito nunca ha estado en duda. El error común es intentar forzar tu propia narrativa mientras Dios está escribiendo una historia más elevada. Quizá desees que el capítulo actual sea cómodo, sin conflictos, pero Dios escribe con tensión, pausas y misterios, porque sabe que en ese proceso tu fe se fortalece. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, no porque Dios se equivocara, sino porque estaba formando en ellos algo que la tierra prometida no podía dar: transformación, no solo destino. Jeremías 29 horas y 11 minutos declara una verdad que debes guardar como ancla: porque yo sé los planes que tengo para ustedes,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Observa bien, no dice, yo les explicaré mis planes, sino yo los sé. No siempre tendrás todos los detalles, pero siempre tendrás dirección, no siempre recibirás respuestas, pero siempre contarás con su presencia. Cuando no entiendas lo que ocurre, abraza al que nunca cambia. David no comprendía por qué era perseguido después de ser ungido rey. José no entendía por qué sus propios hermanos lo traicionaron. María no entendía cómo, siendo virgen, podía ser madre del Salvador. Pablo no comprendía por qué, tras tanto servicio, debía continuar con una espina en la carne. Sin embargo, todos avanzaron, no porque todo tuviera sentido, sino porque sabían en quién habían creído. Tú no necesitas entender para confiar, necesitas confiar para atravesar el proceso. El deseo de comprender cada detalle puede volverse una trampa espiritual. Cuando no obtienes las explicaciones que buscas, te frustras, te estancas, te tienta creer que Dios no actúa. Pero Él sí lo hace. Trabaja de manera invisible, organizando tu camino, protegiéndote de lo que no ves, cerrando puertas para abrir otras mejores, quitando lo que estorba y fortaleciendo lo que te sostendrá mañana. Confía. Aunque duela, aunque no veas, aunque no sepas lo que viene, puedes estar seguro de que todo está bajo control si Dios diseñó el plan. No necesitas entender para obedecer. No necesitas ver el mapa completo para dar el siguiente paso. Hoy lo único que necesitas es rendirte a su voluntad y seguir caminando. Dios no busca cristianos que comprendan siempre todo. Busca corazones dispuestos a decir, no entiendo lo que haces, Señor, pero confío en ti. Esa decisión, esa entrega sincera, es lo que te posiciona para experimentar la gloria de Dios. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no actúa con tu mente limitada, actúa desde su soberanía. Lo que hoy te confunde, mañana te fortalecerá. Dios no te da todo de una vez porque está formando algo eterno en ti. Hay momentos en los que te sientes listo, listo para recibir, para avanzar, para ver cumplidas las promesas que sembró en tu corazón. Esperas que tu preparación sea suficiente para que las cosas sucedan, pero no sucede, no llega, no cambia, la puerta no se abre. En lugar de respuestas, recibes espera. La espera puede volverse pesada, la demora confusa. Empiezas a pensar que algo estás haciendo mal o, peor aún, que Dios ya no está contigo. Si estuviera, ¿por qué tarda tanto? Aquí hay una verdad que debes aceptar, aunque desafíe tus emociones, Dios no retrasa por descuido, está construyendo algo eterno en ti. Nos cuesta aceptar esto porque vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Queremos soluciones rápidas, respuestas al instante, caminos despejados desde el inicio. Pero Dios no actúa por impulso, Él forma con intención. Cuando Dios retrasa algo en tu vida, no lo hace para frustrarte, sino para fortalecerte. El alma impaciente exige, la fe madura espera. Y esa espera no es pasiva, es formativa. Es en el silencio que Él forja tu carácter. Es en la demora que arranca la ansiedad. Es en el tiempo que parece perdido donde coloca fundamentos eternos. El problema no es que Dios no quiera darte, el problema es que, muchas veces, aún no puedes sostener lo que pides. Recibir no es solo obtener, es saber administrar. Es tener la madurez para no perderse en la bendición. Eso solo se logra con formación interna. Primera de Pedro 5:10 lo expresa con claridad, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá. No es castigo, es proceso. No es olvido, es diseño. Dios no solo quiere darte cosas, quiere darte peso espiritual, autoridad verdadera y profundidad en la fe. Eso no se recibe de un día para otro. Se cultiva, se forma y se trabaja con paciencia y determinación. Pablo era un hombre preparado, estudioso, con liderazgo innato. Sin embargo, tras su encuentro con Cristo, pasó años en anonimato antes de iniciar su ministerio. No porque no estuviera capacitado, sino porque Dios quería madurez espiritual, no solo talento, profundidad, no solo ímpetu, raíces, no solo hojas. Tú también estás siendo procesado de esa manera, porque lo que Dios tiene para ti no es pequeño, frágil ni temporal. Es algo que requiere estructura interior, discernimiento y firmeza, y por eso no lo entrega todo de una vez. A veces frena lo visible para trabajar lo invisible. A veces detiene lo externo para impulsarte en lo interno. Cuando comprendes esto, ya no luchas contra la espera, la abrazas. Ya no maldices el silencio, lo valoras, porque entiendes que Dios está formando algo en ti que durará más allá del momento. El alma impaciente quiere escapar del proceso, pero quien ha sido tocado por la sabiduría de Dios comprende que todo lo que se recibe sin formación se pierde con facilidad. Dios no quiere que llegues rápido, quiere que llegues completo. Está construyendo tu carácter, afinando tu oído espiritual, eliminando lo que no edifica y preparando tu corazón para recibir no solo la promesa, sino también el peso que la acompaña. Isaías 40 horas y 31 minutos lo confirma, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no te debilita, te transforma, te eleva, te da fuerzas nuevas y te prepara para volar donde antes solo podías arrastrarte. Si hoy estás en pausa, no te frustres. No estás siendo olvidado, estás siendo moldeado. Dios no ha terminado contigo, apenas está comenzando la parte más profunda del plan. Lo que hoy no tienes no define quién eres. Cuando te sientes limitado, cuando observas tu vida y percibes carencias, vacíos o ausencias, es fácil dudar de tu valor. Empiezas a medirte por lo que te falta, por lo que no lograste, por lo que aún no ha cambiado. En silencio, puedes llegar a creer que vales menos. Te comparas, te exiges, crees que necesitas demostrar, alcanzar o ganar algo para sentirte digno, suficiente, completo. Aquí está el error fundamental, estás definiéndote por lo visible, por lo que se toca, por lo que otros ven. Estás construyendo tu identidad con piezas que este mundo puede quitarte. Pero lo que aún no se ha manifestado, lo que hoy no tienes, no determina quién eres. Dios ya te vio completo. Tu identidad no depende de tus logros, estabilidad, situación económica o estado emocional. Tu identidad está en lo que Dios declaró sobre ti antes de que el mundo supiera tu nombre. Él te vio cuando nadie te conocía y te llamó incluso cuando tú no te sentías llamado. Te eligió cuando ni siquiera te entendías a ti mismo. Lo que Dios ve en ti no cambia con las estaciones de tu vida. Él no te valora más cuando todo va bien, ni te ama menos cuando fallas. Su mirada sobre ti es estable, inquebrantable y perfecta. El enemigo quiere que vivas desde la escasez, la vergüenza y el sentimiento de insuficiencia. Pero Dios te llama a vivir desde tu verdadera posición, completo en Cristo. Colosenses 2:10 lo declara con claridad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No dice que estarás completo cuando logres algo. No dice que será suficiente cuando mejores. Dice que ya estás completo en Él. Si estás dispuesto, aunque falte, aunque duela, aunque todavía estés en proceso, Dios ya te ve como parte de su diseño eterno. No eres un error, ni una falla, ni un caso perdido.
Eres parte de una historia que se está escribiendo con gracia, restauración y gloria. Esa historia no se mide por temporadas de escasez, se define por el propósito que el cielo ya estableció sobre ti. Efesios 1:4 lo confirma: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de tu carencia, ya había elección; antes de tu caída, ya había redención; antes de tu pregunta, ya había respuesta. Dios no te ve como alguien incompleto, te ve como alguien en proceso, sí, pero con un destino claro, una identidad firme y un valor inquebrantable. Cuando decides creer esto, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario, tu fe se alinea con el cielo, tu mirada se eleva, tu postura cambia, y lo que antes te detenía pierde poder sobre ti. No necesitas tenerlo todo para caminar con dignidad. No necesitas alcanzar todo para reconocer tu valor. Lo que hoy no tienes puede ser solo una realidad externa, tu plenitud interna no depende de eso. Tu alma está siendo formada, tu fe perfeccionada, y mientras tanto, sigues siendo hijo, sigues siendo llamado, sigues siendo amado.